El plan funcionó, dijo mi esposo, John, señalando alrededor de la casa de mi difunto padre. Puede que sea vieja, pero es grande y está en un lugar excelente. De ahora en adelante, mis padres y yo viviremos aquí, añadió, con una sonrisa orgullosa que no dejaba de crecer. ¿Cómo pude haber amado a alguien tan egoísta?, pensé, mientras veía cómo la sonrisa de John se ensanchaba, mientras yo permanecía ahí, paralizada. Siguió hablando, imparable. Esta casa es mía ahora, lárgate, dijo, furioso, mientras sus padres traían sus cosas adentro. Entonces me di cuenta de algo, John no tenía ni idea de la verdad. Al ver su cara de satisfacción, no pude evitar soltar una risa. Mi nombre es Emily Green, y había estado viviendo con mi padre y mi esposo, John, desde que mi madre falleció. Mi papá me crió con mucho amor y yo lo quería profundamente. Cuando sugerí que John y yo nos mudáramos con él, por su salud, John estuvo de acuerdo sin dudar. ¿Estás segura?, me preguntó mi papá, sonriendo, pero con una pizca de preocupación. No quería ser una carga, pero cuando le dije que quería estar cerca de él y John estuvo de acuerdo, aceptó finalmente. Así fue como John y yo nos mudamos a la casa donde crecí y comenzamos a desempacar. Mi papá sonrió y dijo, esto es exactamente lo que siempre quise. Le mencioné que también era mejor para mi trabajo. Él nos preparó café, como siempre hacía, y lo agradecimos profundamente. Más tarde, en un receso, John sugirió, quizá deberías dejar tu trabajo y cuidar a tu papá a tiempo completo. Sorprendida, le pregunté, ¿qué quieres decir? Me explicó que, al tener menos gastos, podría concentrarme en mi papá. La idea me gustaba, pero me preocupaba depender de John para todo, así que decidí seguir trabajando, agradecida por su apoyo. Un mes después, John volvió a tocar el tema. Vivir con mi papá había hecho mis tareas más fáciles, así que lo pensé más. Cuando mencioné que me preocupaba el tema económico, John me respondió, no te preocupes por eso, yo me encargaré de todo. Finalmente, decidí dejar mi trabajo para enfocarme en cuidar a mi papá. Al principio, él no quería, pero entendió cuando le expliqué que quería estar ahí para él. Pero pronto, todo cambió. Ya llegué, decía John al entrar, y yo lo recibía con cariño, pero su actitud comenzó a volverse distante. Una noche, mientras veía la televisión con mi papá, John gritó, baja el volumen, estoy comiendo. Ay, perdón, respondí, sorprendida. Su actitud había cambiado, pero cuando mi papá estaba cerca, él actuaba normal. Pensé que quizá dejar mi trabajo le estaba causando estrés, pero todo lo que pude hacer fue disculparme. Una noche, John llegó tarde y no contestó mis llamadas. Más tarde, me llegó un correo diciéndome que estaba en un viaje de negocios. Estos viajes comenzaron a ser más frecuentes, y él dejó de decirme a dónde iba. Cuando mi papá lo notó, John respondía, está bien, estoy trabajando duro para nuestra familia. Pero su sonrisa ya no era la misma. Poco después, recibí un correo de mi suegra pidiendo la dirección de trabajo de John, sin ningún saludo. Mis suegros siempre habían sido fríos conmigo, así que me sorprendí. Le respondí, preguntando por qué la necesitaba. Ella me llamó enseguida, furiosa. Has hecho que John cuide de tu padre mientras tú te quedas en casa. Ahora está de vuelta en nuestra casa por tu culpa. Olvidó su almuerzo, y yo estoy tratando de llevárselo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Con el corazón destrozado, me di cuenta de que John había estado quedándose con ellos durante sus viajes de negocios. Sus palabras me hirieron profundamente. John me había dicho que todo estaría bien si dejaba mi trabajo, pero ahora sentía que algo no estaba bien. Conteniendo las lágrimas, le di la dirección de trabajo de John y corté la llamada. Tratando de calmarme, preparé café en la sala, donde mi papá se unió a mí, sonriendo. Le pregunté, ¿te gustaría un café? Sonrió y me respondió, me encantaría. Mientras tomábamos el café, mi papá recordó el pasado. Tu mamá y yo tuvimos nuestras peleas cuando éramos jóvenes, pero siempre fuimos honestos el uno con el otro. Las parejas que pueden pelear y seguir adelante, se hacen más fuertes. Sus palabras me tocaron profundamente, y supe que era el momento de hablar con John de manera seria. Tienes razón, papá, gracias, le dije, y él sonrió con ternura. Le envié un correo a John contándole sobre la conversación con su madre y diciéndole que necesitaba hablar con él. Estoy ocupado, no hagas un drama de esto, respondió, restándome importancia, y yo suspiré. Me sentía frustrada y enojada, pero traté de mantener la calma. A partir de ahí, John dejó de ayudar con el dinero para la casa y empezó a ignorar mis mensajes sobre los recibos. Mi amor por él comenzó a desvanecerse, y empecé a pensar en el divorcio. No quería preocupar a mi papá, así que decidí esperar antes de hablar sobre ello.
mientras tanto, viviría de los ahorros que tenía antes de casarme. Me fui acostumbrando a que John estuviera ausente y disfrutaba de los días tranquilos con mi papá, hasta que un día, de repente, mi papá se desplomó. En el hospital nos dijeron que no le quedaba mucho tiempo. Desbordada de emoción, me quedé junto a su cama, sosteniéndole la mano, sonriendo entre lágrimas, diciéndole que se iba a mejorar. Mi papá me miró con tristeza, pero trató de sonreír. Cuando fui a casa a recoger mis cosas, la soledad de la casa llena de recuerdos me invadió. No pude evitar derramar mis lágrimas. En medio de este momento tan difícil, recibí un mensaje frío de John. Como estamos viviendo separados, hazte cargo de tus propios gastos. Tal vez puedas usar la pensión de tu papá. Frustrada, lancé mi teléfono al suelo. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que ya no tenía sentido seguir aferrándome a él. Me recompuse y me preparé para regresar al hospital. Justo en ese momento, recibí una buena noticia por correo que podría cambiarlo todo. Dejé los documentos a un lado para revisarlos más tarde y corrí a ver a mi papá. Su condición empeoró y supe que su tiempo era corto. Pasé sus últimos días en el hospital, y cada noche regresaba a casa entre lágrimas. Falleció en paz, y estuve con él en sus últimos momentos. El dolor fue abrumador, pero su recuerdo permaneció conmigo. Con ayuda de la familia, el funeral transcurrió sin problemas, aunque John y su familia no aparecieron. No les había avisado directamente, así que no me sorprendió. Pero días después, cuando todo estuvo resuelto, John llegó, con las maletas en mano. Ha pasado un tiempo. Escuché que tu papá falleció, dijo. Ver su cara me llenó de rabia, pero respiré hondo para mantener la calma. ¿Qué quieres? ¿Por qué traes equipaje?, le pregunté. ¿No es un poco fuerte para un esposo que regresa a casa?, respondió con una sonrisa burlona. Ah, ¿y este equipaje? Son las cosas de mis padres, por supuesto, añadió. Escuchar que se llamaba esposo me hizo hervir la sangre, especialmente después de que me dejó y dejó de ayudar con los gastos de la casa. Sus palabras no tenían sentido. ¿Me estuviste esperando, luchando sola con las cuentas y cuidando de tu padre? ¿De verdad estás tan contento de que no puedes ni hablar?, se burló. Me quedé en silencio, mirándolo fijamente. No, parece que el que está atrapado en tu plan soy yo, añadió John, con sarcasmo. Lo de plan me llamó la atención. Así que le pedí que me explicara. Su respuesta me dejó en shock. Vivir con un anciano era algo que no soportaba, pero si pedía el divorcio, no habría conseguido esta casa, así que fingí ser el esposo perfecto. Te hice depender de mí y me aseguré de que te quedaras cuidando de tu padre. Entonces esta casa sería mía, me dijo. Lo miré sin creer lo que estaba escuchando, sintiendo la rabia subir. Tu historia no tiene sentido. Te fuiste y dejaste de pagar las cuentas, respondí. John se rascó la cabeza, frustrado. Sí, perdí la paciencia, pero pensé que nunca pedirías realmente el divorcio, dijo encogiéndose de hombros. Su sonrisa arrogante me hizo preguntarme qué bien él, ya no lo soportaba. El plan funcionó, continuó. Esta casa puede ser vieja, pero es grande y está en una excelente ubicación. A partir de hoy, mis padres y yo viviremos aquí. ¿Alguien puede ser más egoísta? Mientras me quedaba ahí, en shock, él seguía soltando insultos. Esta casa es mía ahora, lárgate. Ver cómo sus padres comenzaban a traer sus cosas me hizo darme cuenta de que yo no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Su expresión de suficiencia me hizo reír, lo que lo confundió aún más. ¿Estás loca?, exclamó. Esa palabra te queda perfecto, dije, riendo mientras me preparaba para revelar la verdad. ¿No lo sabías? Esta es mi casa, nunca podría ser tuya. John se congeló, totalmente impactado. Además, ya no estamos casados. ¿No te lo dijo tu madre?, añadí. John, ahora en pánico, llamó a alguien, probablemente a su madre. ¿Qué, mamá? Emily está diciendo algo raro. No estamos divorciados, ¿verdad?, escuché que decía. Escuchar su llamada desesperada me hizo darme cuenta de que finalmente estaba entendiendo lo que había sucedido. Cuando colgó, su rostro mostró confusión. ¿De verdad pediste el divorcio?, me preguntó. Sí, respondí, sonriendo. El día en que mi papá fue al hospital, tu mamá me envió el formulario completo. Lo presenté de inmediato. Ella sí tiene sus momentos, ¿verdad?, añadí. Maldita sea, murmuró John. No debía haberse presentado. Eso era solo por si acaso. No era real. Pero tú lo llenaste, ¿verdad?, dije. Las intenciones no importan. Lo terminé como querías. Deberías darme las gracias, dije, tranquila, sintiéndome aliviada de que el acoso de su madre finalmente me haya dado la oportunidad de hacer lo que necesitaba.
Más tarde, Ion, ansioso, preguntó: ¿quién va a quedarse con la casa? Me encogí de hombros. Dado que solo vivimos juntos un tiempo corto y mi papá aún tenía los bienes cuando nos divorciamos, no hay nada que dividir. ¿Y los ahorros?, insistió, desesperado. Hasta los ahorros que tenías antes de casarnos deben dividirse. Tu reclamo no tiene fundamento, respondí tranquilamente. Ion palideció, trató de argumentar, pero solo pudo balbucear. Aunque quería burlarme de él, mantuve la calma. Terminemos con esto, dije con firmeza. Traer tus cosas a la casa de otra persona sin invitación es allanamiento. Si no te vas, tendré que llamar a la policía. Ion rápidamente recogió sus cosas y se fue. Espolvoreé sal en la entrada. Oré frente a las fotos de mis padres y dije: esto es lo mejor, me haré más fuerte, por favor, cuídame desde el cielo. Pensar en mis padres juntos en el cielo me dio consuelo. Lista para un nuevo comienzo, comencé a buscar trabajo con la ayuda de una amiga. Rápidamente encontré un trabajo que se adaptaba a mis habilidades. Unos días después, recibí un mensaje de Ion: perdón por ser terco, quería empezar de nuevo, por eso vine a la casa. Lo encontré absurdo, pero consideré responder. Al final, decidí ignorarlo. Sin embargo, Ion siguió enviándome mensajes poéticos como un pretendiente persistente. Los compartí con mis compañeros de trabajo, bromeando sobre el acosador melodramático. Un día, sonó el timbre. Para mi sorpresa, era Ion. Llamé inmediatamente a la policía. Sé que estás ahí, veo tu coche, por favor, escúchame. Estoy en serios problemas, suplicó. Mis padres vendieron su casa porque pensábamos que nos mudaríamos aquí. No tengo a dónde ir, ayúdame. No sentí ni una pizca de simpatía. El supuesto derecho que creía tener sobre esta casa mostró lo arrogantes que eran. La policía finalmente logró convencer a Ion de que se fuera. Después de que ignoré sus mensajes, mis ex-suegros comenzaron a contactarme, primeramente llamadas, luego correos electrónicos. Cuando no respondí, enviaron más mensajes: ¿cómo puedes ignorarnos? Nos hiciste perder nuestra casa, y ahora estamos atrapados en un apartamento en ruinas. Danos la casa, seguro la heredaste de tu padre. Bloqueé a Ion y a su familia y cambié mi información de contacto, pero seguían intentando llegar a mí. Un día, se presentaron en mi puerta, golpeando con fuerza. Sal, necesitamos ayuda, gritaron. Llamé a la policía nuevamente. Cuando llegaron, reconocieron a Ion, y la situación se resolvió rápidamente. Esa misma noche, sonó el timbre otra vez. Esta vez, era un hombre desconocido. Se presentó como Frank, un amigo de la infancia del vecino de al lado. Se había mudado de nuevo al barrio y quería agradecerme por lo sucedido anteriormente. Frank y yo pusimos al día nuestra vida, y le conté algunas de mis recientes dificultades. Me prometió que me apoyaría. Días después, recibí una carta extraña acusándome de infidelidad y pidiendo indemnización. Sospeché que era de mis ex-suegros. Un abogado confirmó que el documento era falso. Siguiendo el juego, respondí pidiendo pruebas de la supuesta infidelidad, pero no pudieron proporcionar ninguna. Después de algunos correos emocionales, les señalé que hacerse pasar por abogado era ilegal. Dejaron de responder. Entonces, mis ex-suegros aparecieron en mi puerta, suplicando perdón. Furiosa, les amenacé con defenderme con la espada de madera de mi padre si no se iban. Retrocedieron, y la policía llegó. Los vecinos habían llamado, y después de investigar, la policía los escoltó fuera. Frank, que estaba cerca, testificó sobre el acoso, y la policía concluyó que las acciones fueron malintencionadas. Se emitió una orden de restricción, y mis ex-suegros nunca más me molestaron. Un vídeo del incidente en medio de la noche se hizo viral en línea, convirtiendo a mis ex-suegros en el tema de conversación del vecindario. No sé cómo estarán viviendo ahora, pero probablemente dependan de los fondos de jubilación de mi ex-suegro. En cuanto a Frank y a mí, nos acercamos más durante los meses siguientes. Finalmente, él confesó sus sentimientos y comenzamos a salir. Frank le da alegría a mi vida, y siento que este giro feliz de los acontecimientos es un regalo de mi padre.